Es un placer estar aquí en el Perú para hablar sobre un tema tan importante como el bullying homofóbico. Mi trabajo está enfocado principalmente en la justicia social, en educación, especialmente en cuanto a los y las estudiantes lesbianas, gay, bisexual y transgénero. Y hoy voy a hablar sobre el rol de advocacy para cultivar escuelas seguras para todos y todas. Primero que nada, ¿cómo se define advocacy? No hay una palabra en español para advocacy. Y advocacy es un término amplio. Significa abogar por y con, significa respaldar, empoderar, darle apoyo. ¿Y por qué es importante? La segunda pregunta, ¿por qué es importante abogar por y con los estudiantes o ser advocates con estudiantes con identidades LGBT? Y de eso vamos a hablar hoy. Primero que nada, el bullying homofóbico es un problema no solo en el Perú, ni en los Estados Unidos, ni en Latinoamérica, sino en el mundo entero. De hecho, en el 2001, Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas, dijo que el bullying homofóbico es un ultraje moral, una grave violación de los derechos humanos y una crisis de salud pública. Entonces es un problema que requiere atención de parte de investigadores, educadores, activistas. En el Perú, como ya vimos de las otras ponencias, el bullying homofóbico es un problema grave, es un problema prevalente. Un estudio realizado por el UNESCO en el 2011 encontró que un alto porcentaje de alumnos lesbianas, gay y bisexuales, este estudio no incluyó los estudiantes trans o transgénero, se veían afectados por el bullying homofóbico. Entonces, según este estudio, Perú tiene la segunda tasa más alta de bullying homofóbico en las escuelas. En los Estados Unidos, como yo vengo de los Estados Unidos, estoy más familiarizada con los estudios en los Estados Unidos y voy a hablar hoy en específico de un estudio que yo realicé en los Estados Unidos. En ese contexto, acosos verbales y o asaltos físicos a causa y las estudiantes LGBT sufren de acoso verbales y o asalto físico a causa de su orientación sexual y su expresión de género. Por ejemplo, casi un 85% de estudiantes LGBT en los Estados Unidos escuchan diariamente comentarios homofóbicos, negativos, ofensivos, y también escuchan diariamente comentarios homofóbicos un 57% por parte de no solo de sus pares, pero también de parte de sus profesores. Y muchos estudiantes LGBT se sienten obligados a faltar a la escuela para no encontrarse con un ambiente hostil. Y esto también puede, en algunas ocasiones más severas, los y las estudiantes LGBT abandonan los estudios, especialmente los y las estudiantes trans. Entonces esto tiene un impacto negativo, emocional, social y académico. Pero sí hay esperanza. El apoyo de un miembro del staff de la escuela ha demostrado ser clave. Los alumnos LGBT que pueden identificar por lo menos un miembro de la facultad que los apoye se benefician emocional y académicamente. Esto el apoyo ha demostrado ser muy significativo y voy a hablar de esto un poco más en cuanto a mi estudio.
También existe un amplio cuerpo de investigación que recopila prácticas efectivas que pueden ser implementadas en múltiples contextos y que mejoran el ambiente para todos y todas los y las estudiantes. Como el bullying homofóbico es un problema universal, existen intervenciones que pueden ser aplicadas a diferentes contextos, tomando en cuenta que existen diferencias culturales, legislativas y diferencias en cuanto a la estructura y el sistema de educación, especialmente y en este caso entre los Estados Unidos y el Perú. Y los y las estudiantes LGBT que viven en estados, y esto es en los Estados Unidos, en estados con leyes comprensivas en contra de la intimidación y el acoso, se encontraron con menos persecución. En los Estados Unidos hay 17 estados que tienen estas leyes comprensivas que protejan a los y las estudiantes sin darle importancia por la orientación sexual y la identidad de género. Y también hay 8 estados donde está prohibido hablar de una manera positiva de la homosexualidad. Entonces hay unas grandes diferencias en los Estados Unidos. Hay unos lugares donde hay escuelas muy abiertas, y hay otros estados y otras regiones, especialmente en ámbitos más rurales, donde todavía puede ser muy difícil para estudiantes LGBT. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿qué podemos hacer todos y todas como educadores, activistas e investigadores para crear escuelas donde todos y todas sean aceptados, respetados y apoyados? Y mi trabajo está enfocado en eso, no solo cómo yo puedo enfrentar y abordar este tema en cuanto a investigaciones, pero también como activista, como alguien que trabaja en la comunidad con estudiantes, con educadores. Entonces voy a hablar del rol de orientadores escolares como defensores de los y las estudiantes LGBT. En los Estados Unidos el rol de orientadores es un poco diferente que aquí en el Perú, que yo tengo entendido que aquí no hay orientadores escolares como tal, pero sí hay psicólogos y psicólogas en algunas escuelas, especialmente en las escuelas privadas. Pero en los Estados Unidos el rol de orientador escolar, que es una de consejería, tienen un rol parecido al rol de psicólogo también. Ayudan con inscribirse, los estudiantes a inscribirse a las universidades, también proveen apoyo, son líderes en las escuelas y hay esa expectativa que sean advocates o que aboguen para los derechos y el bienestar de todos y todas las y los estudiantes en la escuela. Entonces yo realicé un estudio para ver las experiencias, un estudio cualitativo, las experiencias de los y las orientadores que han abogado o han sido advocates por y con los y las estudiantes LGBT en el sureste de los Estados Unidos, que es una región bastante conservador, y quise ver las diferencias entre ámbitos rurales, urbanos y suburbanos, porque otros estudios que se han hecho al respecto han encontrado que las experiencias de los y las estudiantes en ámbitos rurales son mucho más negativas que en ámbitos urbanos y suburbanos. Entonces, quiero hablar un poco de mi motivación, por qué yo me dedico a este trabajo, especialmente al trabajo de advocacy con y por jóvenes LGBT. Bueno, yo trabajaba como orientadora escolar en el estado de Georgia, que es un estado bastante conservador.
Y en mi escuela era bastante conservadora, había mucha resistencia en cuanto a temas de orientación sexual e identidad de género, mucho maltrato, mucho bullying, y no había, yo creo que cuando yo empecé no habían estudiantes que eran abiertamente gay, lesbiana, bisexual y menos todavía trans. Entonces yo puse un sticker en mi puerta que decía espacio seguro o safe space con un arco iris para que los estudiantes LGBT supieran que mi oficina era uno de respeto y apoyo. Y un día vino a mi oficina este estudiante que pueden ver, que se llama Austin, y me dijo, mira, yo he sufrido mucho bullying por causa de mi orientación sexual, y los profesores no hacen nada y siento que algo tiene que cambiar. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que algo tiene que cambiar. Y entonces nosotros dos empezamos a trabajar juntos, a hacer capacitaciones para los profesores en la escuela, el director, miembros del staff, padres, estudiantes, y empezamos poco a poco a cambiar el clima escolar en nuestra escuela. Pero no paramos en nuestra escuela, empezamos a tratar de cambiar la política en nuestro distrito para que la política de anti-bullying incluyera orientación sexual e identidad de género, y fuimos exitosos. Y después fuimos a Washington D.C. También a tratar de cambiar las leyes ahí, y establecimos la coalición de escuelas seguras de Georgia. Entonces aquí estamos a la izquierda con el presidente Barack Obama, que fuimos invitados a la Casa Blanca por el trabajo que hicimos en las escuelas en cuanto al bullying homofóbico, y a la derecha estamos nosotros antes de un medio maratón y un maratón completo que hicimos para recorrer fondos para la coalición de escuelas seguras de Georgia. Y aquí estamos en Washington D.C. antes de hacer lobbying para cambiar las leyes anti-bullying, y a la derecha estamos en una marcha de derechos humanos. Entonces, yo cuando lo vi, era un joven muy inseguro, había sufrido mucho maltrato, y solo por tener un espacio de apoyo se empezó a empoderar, y ahora es una activista, un líder, y de hecho es el presidente presidente estudiantil de su universidad, que es una universidad en Georgia, la más grande de Georgia, y también una muy conservadora, y es el primero presidente estudiantil abiertamente gay. Y todo empezó porque supo que hubo una persona en la escuela, un adulto, que lo apoyó. Y digo esta historia para subrayar lo importante que es el apoyo de los adultos, de los educadores y otros todos que trabajan con jóvenes LGBT. Y esto me motivó a examinar el rol de advocacy, a ver cómo los y las orientadores pueden ser advocates más efectivos por y con estudiantes LGBT, y qué motiva a algunos y algunas orientadores a ser advocates, porque no todos los orientadores, aunque la expectativa es que todos deberían ser advocates, no todos abogan, especialmente no al mismo nivel que deberían.
Entonces, en los Estados Unidos, los orientadores escolares, como estaba explicando, tienen la obligación ética de defender, apoyar o ser advocates a todos y todas las estudiantes sin importar su orientación sexual o identidad de género. Para lograr estas metas, las asociaciones profesionales de orientadores escolares, que incluyen ACA, la Asociación de Consejería Americana, y ASCA, que es la Asociación de Consejería Escolar Americana, han desarrollado marcos de práctica como dominios específicos y estándares de desempeño. Y aquí estas son los ACA Advocacy Competencies, que son como unas competencias para cómo abogar por y con los estudiantes. Y hay dos dimensiones: abogar con y abogar por, y 3 niveles: el nivel estudiantil, el nivel escolar y el nivel público. Entonces uno puede abogar por estudiantes al nivel estudiantil, con el estudiante, con la estudiante, al nivel escolar para cambiar el sistema escolar, y también al nivel público, colaborar con diferentes organizaciones en la comunidad, tomar acción legislativa, ese tipo de cosas. Y también es importante distinguir entre abogar con el estudiante o la estudiante, que es como más empoderar, y también abogar por el estudiante. Entonces, el problema es que no existen muchas investigaciones empíricas sobre cómo ocurre la defensa o el apoyo de estudiantes por parte de los y las orientadores escolares, especialmente con aquellos estudiantes que se identifican como LGBT. Entonces, aunque hay esta expectativa de advocacy, no hay muchos estudios empíricos al respecto. Además, las investigaciones que existen sobre estudiantes LGBT casi nunca consideran el papel que juega la raza, la clase social, la ubicación y el clima en las escuelas en las experiencias de dichos alumnos. También en este estudio quería ver el rol de clase social y raza en cuanto a las experiencias de los y las orientadoras escolares que abogan por y con estudiantes LGBT. En muchas de los estudios que existen, el enfoque es las experiencias de los y las estudiantes LGBT están presentadas como una experiencia universal y no toman en cuenta el impacto de diferentes identidades. Entonces yo quise preguntar cómo otras identidades, especialmente en este caso la raza, etnia y la clase social, impactan a la manera en que estudiantes LGBT manejan su orientación sexual, su identidad de género. Y también quise explorar el impacto del ámbito escolar, la experiencia de los y las orientadoras escolares en ámbitos urbanos, suburbanos y rurales. La mayoría de los estudios de educación de cualquier tema son en ámbitos urbanos, porque es mucho más fácil tener acceso a estos ámbitos. Entonces, el propósito de la investigación fue la siguiente: explorar las experiencias de los y las orientadores escolares que han abogado por los alumnos LGBT de escuelas secundarias en el sureste de los Estados Unidos, con un enfoque particular en el papel que juega la raza y la clase social.
Entonces, tenía 3 preguntas sobre la investigación. La primera, ¿cómo los y las orientadores definen advocacy entre el marco de referencia de orientación escolar? ¿Cómo los orientadores escolares abogan o son advocates por los alumnos LGBT de diferentes grupos sociales? Y cómo los orientadores describen los factores que impiden y facilitan la defensa de los alumnos LGBT. Como esto fue un estudio cualitativo, solo tuve 12 participantes, 2 de escuelas rurales, 4 de escuelas urbanas y 6 de escuelas suburbanas. Tuve una gran dificultad en reclutar participantes de escuelas rurales. Mandé sobre 80 correos electrónicos directamente a orientadores escolares en ámbitos rurales y solo me contestaron 2. Entonces yo creo que eso también es un resultado bastante significativo. También hubo diferentes niveles de experiencia, de 2 años a 27 años de experiencia en ser orientador o orientadora escolar. 4 de los participantes se identificaban como gay o lesbiana. No tuve participantes trans o bisexual. Hubo solo un participante de color, pero la mayoría de los y las orientadores escolares en los Estados Unidos son blancos. Y 9 de los 12 participantes trabajaban en escuelas con políticas comprensivas, leyes anti-bullying y antidiscriminación que incluyen orientación sexual e identidad de género. En cuanto al ámbito, el estudio se realizó en varias escuelas secundarias sobre 10 distritos en el sureste de los Estados Unidos. Y 6 categorías temáticas surgieron de este estudio. No voy a profundizar mucho por el tiempo, pero el primero fue educación como advocacy, y esto incluyó educar a los demás, educar a estudiantes, educar a padres, educar a ellos mismos. Advocacy como un compromiso social y político. Estos participantes colaboraron con organizaciones en la comunidad LGBT, por ejemplo, transformación del ambiente escolar, un enfoque en el cambio sistémico. Advocacy con estudiantes, no solo por estudiantes, pero con estudiantes, apoyarlos, empoderarlos, proveer oportunidades para liderazgo. En los Estados Unidos hay algo que se llama Alianza Gay Hetero, que es un club que se reúne después de clases, y el enfoque es en crear conciencia, tener un espacio de apoyo para estos estudiantes LGBT. Y es un club bastante popular en los Estados Unidos, y casi la mitad de las escuelas en los Estados Unidos, las escuelas secundarias, tienen este tipo de club. Entonces, muchos de los participantes, 10 de 12 de los participantes estaban involucrados en este club para estudiantes. Y esto es un ejemplo de advocacy con estudiantes. También vieron a advocacy como un compromiso personal, como una obligación, como parte de su carácter. Hablaron de su motivación por ser advocates, y también hablaron de cómo sobrepasaban diferentes dificultades, barreras, adversidad. Y también hablaban de la importancia del apoyo de sus colegas, del apoyo a nivel distrito, del apoyo del director o la directora, y también del apoyo de una política comprensiva.
Entonces voy a compartir un par de testimonios de Melissa, que por cierto no es su nombre verdadero. Ella dijo que yo logré ser una orientadora escolar para poder empoderar a los estudiantes. Si quieres ser un buen orientador, tienes que aprender que no eres un salvador. No estamos rescatando a nadie, estamos desarrollando, estamos empoderando, estamos ofreciendo recursos y apoyo, y si hay peligro, estamos interviniendo para proteger. Entonces esto es un ejemplo de cómo uno puede abogar no solo por los estudiantes, pero también con los estudiantes, para que el enfoque sea en el desarrollo del estudiante, en el empoderamiento del estudiante. Y Amanda, que trabajaba como orientadora escolar en un área rural, se enfrentaba con muchas barreras. Por ejemplo, ella intentó ayudar a sus estudiantes a establecer una alianza gay hetero, y le acusaban de ser pedofilia, le mandaban correo negativo, hablaban, la escuela la quería votar. Entonces se enfrentó con muchas barreras. Pero dijo, la escuela puede ser un infierno para estos estudiantes y necesitan un espacio donde se sienten seguros. Por eso he estado aquí tanto tiempo. Estoy enojada y soy dedicada. Entonces tenía este compromiso personal y pudo sobrepasar esta adversidad por este compromiso que tenía tan fuerte. Los participantes en este estudio definieron a Advocacy como proactivo y reactivo, que el enfoque no debe de ser solo en reaccionar, especialmente al respecto del bullying homofóbico, reaccionar, pero en la prevención. Cómo pueden prevenir bullying, cómo pueden crear un ambiente de respeto y apoyo y de empatía. Vieron a Advocacy como individual, pero también colaborativo. El Advocacy principalmente estaba enfocado en él o la estudiante, y abogaron con estudiantes y por estudiantes a diferentes niveles, al nivel estudiantil, a nivel escolar y también al nivel público. También vieron a Advocacy como crear conocimiento, educar a los demás, proveer apoyo, y pusieron un énfasis en el cambio sistémico, que hay que haber un cambio cultural en la escuela. Factores que facilitan las intervenciones en cuanto a Advocacy con los estudiantes LGBT incluyen apoyo de él o la director o directora y de la comunidad escolar. Los participantes hablaron mucho de la importancia de tener el apoyo de sus colegas, y también la importancia de tener leyes y políticas comprensivas. Dijeron que les dio credibilidad al tema de el abogar por y con los estudiantes LGBT, porque si se vieron con resistencia, pudieron decir, mira, pero yo estoy cumpliendo con la ley, yo estoy cumpliendo con la política. Entonces tener eso protege no solo a los y las estudiantes LGBT, pero también a los educadores y las educadoras que quieren abogar por ellos. Se encontraron con unas cuantas barreras también. Resistencia religiosa fue significativa. Yo en el protocolo de entrevista no tenía ninguna pregunta sobre la religión, pero sin embargo 10 de los 12 participantes hablaron del rol de la religión y la barrera de la resistencia religiosa.
Falta de apoyo de la directora o del director también fue una barrera bastante significativa, y barreras estructurales, el no tener suficiente tiempo fue una barrera bastante significativa. También encontré que en los ámbitos rurales tenían mucho menos recursos, especialmente en cuanto a organizaciones LGBT. Aquellas organizaciones están más bien concentradas en áreas urbanas, entonces se les hizo muy difícil poder conectar con diferentes organizaciones, y esta falta de recursos también surgió ser barrera. Falta de tiempo. Muchos de los participantes, por ejemplo, dijeron, mira, yo no tengo tiempo a ser proactivo o proactiva porque tengo tantas cosas que hacer. Yo trato de ser proactivo, pero lamentablemente la mayoría de las veces solo puedo reaccionar a un problema porque no hay suficiente tiempo. Y finalmente, resistencia religiosa ocurrió en todos los ámbitos escolares, no solo los ámbitos rurales, sino también los urbanos y los suburbanos. Ahora quiero hablar un poquito de la interseccionalidad del apoyo, los factores de clase y clase social, que en inglés se considera como intersectionality. Los alumnos LGBT de otras identidades marginadas se enfrentan con obstáculos adicionales, no solo por la orientación sexual o la identidad de género, pero también a veces son víctimas de maltrato por su raza, por su clase social, y eso tenemos que tomar en cuenta. Otras identidades sociales, incluyendo la raza y la clase social, quizás sean más prominentes para los alumnos LGBT de color y los de clase trabajadora que la orientación sexual y la identidad de género. Como dijo una participante, Vicky, dijo, primero te preocupas por comer y después por la sexualidad. Entonces el hecho de que uno sea LGBT no siempre tiene que decir que esa es su mayor preocupación. Hay otras cosas también con quien ellos se preocupan. Entonces, ahora voy a cerrar con hablar de las implicaciones para el Perú y Latinoamérica. Primero, más investigaciones que documentan las experiencias de estos estudiantes en las escuelas. Yo sé que esto está cambiando, pero no hay muchas investigaciones en el Perú al respecto del bullying homofóbico ni a las experiencias de los estudiantes LGBT. Apoyar e invitar a las escuelas y a los grupos que trabajan con estudiantes LGBT. Un enfoque multicultural en formación de docentes, no solo capacitar a los y las educadores cuando ya están trabajando con los alumnos, pero incluirlo como parte de la formación. Por ejemplo, en mi estudio los participantes dijeron que ellos habían tenido educación sobre la diversidad sexual e identidad de género en su programa de estudio, y esto lo había ayudado grandemente. También un enfoque en advocacy, porque yo creo que este concepto de advocacy es muy importante en cuanto a enfrentar el problema de bullying homofóbico. Y finalmente, cómo ser proactivo, y lo siento que esto es PowerPoint, lo hice en inglés y entonces hizo autocorrect y puso proactive en vez de proactivo. Lo acabo de notar. Y también lo hizo con docentes. Pero, ¿cómo ser proactivo con pocos recursos y poco tiempo? En el Perú, en muchas de las escuelas no existe el rol de psicólogos, psicólogas, orientadores, y entonces
los y las docentes se ven muy cargados con otras cosas y con otras obligaciones, y cómo pueden manejar los pocos recursos y el poco tiempo para ser más proactivo y proactiva. Entonces eso es todo. Muchas gracias por tus atenciones.